Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar hoy sobre un tema que puede ser un poco polémico, pero sin embargo consideramos en este canal que es muy importante hablarlo, y es sobre el anticristo. Y hemos titulado para este video el invento del anticristo. Consideramos que es un invento por algunas razones de las que vamos a mencionar y que definitivamente nos hacen llegar a esa conclusión de que ha sido fabricado, que ha sido inventado y que ha sido con un propósito de beneficiar específicamente a un sector en especial. Y eso es lo que vamos a mirar. Para entender este concepto tenemos que remontarnos hace más de 2000 años, donde alguien llamado Juan, quien fue un seguidor aparentemente de este personaje de Jesús, que fue el único que habló sobre este personaje en todos los evangelios, y que generó prácticamente algo nuevo y una confusión. Aunque muchos piensen que no es una confusión, aquí lo que nace es prácticamente una nueva idea para de esa manera poder en cierta forma adoctrinar a muchas personas y prácticamente tomar el poder sobre mucha gente, y pues eso históricamente fue una realidad. Nos vamos a centrar en esos versos, en los pocos versos que habla Juan sobre eso. Y el primero que tenemos es en 1 de Juan 2:18, donde dice: hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos, y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Cuando miramos ese verso, ya está prácticamente diciendo, si nos miramos en el contexto histórico, pues de que ya está ocurriendo en ese momento. Es decir, que ya esa manifestación va a ser una realidad para esa época, como si ya se tendría que haber manifestado. Y sin embargo hoy día, más de 2000 años acá, las personas siguen esperándolo y siguen hablando sobre un personaje que no solamente nos han vendido a nivel religioso, sino a nivel también de Hollywood, ¿no? Todo este personaje ha sido muy hablado. Después tenemos otro concepto ahí mismo en 1 de Juan, el versículo 19, donde dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros, pues obviamente estarían con nosotros, pero como no permanecieron, entonces sencillamente nunca fueron de nosotros, y por eso se consideran, según este apóstol o este líder, que eran anticristos. Entonces allí surge una idea ya nueva, completamente distinta. Una de las particularidades que tenían estos personajes que aparentemente escribieron estas cosas es que hablaban también de muchos conceptos humanos de ellos mismos, de lo que ellos consideraban, y sin embargo pues hoy día las personas piensan que 100% todo esto es confiable y se puede creer 100% en esto. Pero notemos que hay una contradicción con su propio líder, es decir, que en este caso las historias de Jesús, hay una contradicción ahí mismo, y la encontramos en Mateo 24, el versículo 5, donde dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Así que aquí está hablando de una cosa completamente distinta. Ni siquiera este personaje habla de anticristo, sino está hablando de personas que se van a considerar como él y que van a estar, digamos, confundiendo a muchos. Mientras que la palabra anticristo es una palabra que significa oponente, alguien que se opone. En este caso, si alguien lo está suplantando, sería distinto a que alguien se oponga. Entonces, pues en ese sentido ya vemos la primera contradicción. Vemos que incluso este mismo personaje de Jesús, de acuerdo a la misma Biblia, pues no habla sobre eso, no habla sobre un anticristo, sino habla sobre personas que lo suplantarían a él, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya vemos la primera contradicción con este llamado apóstol Juan, en donde prácticamente está sacando una propia, en cierta forma, idea, incluso contradictoria de lo que le ha enseñado su propio maestro. O sea que aquí ya vemos una serie de contradicciones, y como el propósito de este video no es mucho menos hacer una predicación o algo así,
Sencillamente que tenemos que exponer este tipo de versos para poder entender de dónde fue que surgió esta historia del llamado anticristo. Y lo curioso es que para el pueblo de Israel, antes de que llegara este personaje de Jesús y todo esto, para ellos sencillamente lo que ellos esperaban era un gobernante, es decir, alguien enviado de su Dios que tomara el control de una vez por todas sobre la opresión romana y que se hiciera, que controlara a todas las naciones, y eso es lo que ellos esperaban. Ellos no encontraron eso en este personaje, según la historia, y es curioso que ahora, por no creer en ese personaje que no coincidía con la historia que a ellos le habían contado, entonces ahora esa misma historia ahora los juzga y dice que ahora ellos serían considerados entonces oponentes de Cristo. Entonces, si lo ponemos desde ese punto de vista, serían entonces ahora ese pueblo anticristo, ¿no? Porque no creen en este personaje de Jesús. Es contradictorio, ¿no? Ver cómo supuestamente el Jehová entonces se hizo carne y ahora era Jesús, vino, confundió a todo el mundo, confundió incluso a su propio pueblo, y ahora después llegan otros personajes, escriben otra cosa y dicen ahora que los que no crean en Jesús, que es el Hijo de Dios, como decía Juan, y que no crean en su divinidad prácticamente, entonces son considerados anticristos o anticristo, porque obviamente él vende la idea plural y singular, ¿no? Anticristos y anticristo. Entonces ahora resulta que ese mismo Jehová viene, confunde, ¿no? A su propio pueblo, y ahora ese pueblo entonces es anticristo porque no creen en el mismo que se hizo hombre. O sea, una gran contradicción. Explicado eso, pues entonces analizamos que allí surge una historia con todo esto. Juan generó una historia en cierta forma favoreciendo al Imperio Romano más que debilitándolo. Es decir, este imperio se fortaleció más con esta historia, se adueñaron de esta historia, y es por eso que a través de aquellos que eran, digamos, parte de Roma, nació obviamente con Constantino. Toda esta historia cuadra absolutamente todo con el concilio de Nicea, y se adueñan de toda esta historia de Jesús, etc. Lo toman para ellos. Dicen que ahora ellos son los que tienen la autoridad sobre el resto de las personas y cogen el control religioso, y obviamente ya tenían el político. Pero entonces en esa historia aparecen personajes como San Agustín, que hablan también sobre el anticristo, y lo que quiero explicar acá es cómo se fortaleció más el Imperio Romano, cómo se fortaleció más la Iglesia Romana, que incluso hay un comentario que hace San Agustín con respecto al anticristo que lo quiero mencionar y que me pareció muy llamativo por lo que vamos a mirar más adelante. Pero miren lo que dice en este caso San Agustín. Dice: son ciertamente anticristos todos los que salen de las iglesias y se separan de su unidad, o sea, los que se van al mundo por sus pasiones carnales y abandonan a Dios. Nadie lo dude, como pasó con la iglesia del mismo Juan. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, sin duda hubiesen permanecido con nosotros. Resulta evidente, por tanto, que es anticristo cualquiera que, en vez de permanecer con nosotros, es decir, con la iglesia romana, en este caso los cristianos, salga de nosotros. ¿Y cómo se prueba que son anticristos? Por su mentira. Hemos hallado a los anticristos mismos. Quien niegan a Cristo con sus obras es un anticristo. Quien dice, noten esta parte, dice: quien dice que Jesús fracasó en la cruz del Calvario es anticristo. Quien se hace llamar sucesor de Cristo es un anticristo. O sea que aquí, en cierta forma, es una gran contradicción, porque obviamente todo esto de los papas pues son prácticamente como vicarios, ¿no? Sucesores, representantes de Cristo. Y bueno, pues aquí está en cierta forma una contradicción, pero la más contradicción aquí es lo que dijo el actual Papa Francisco, que tiene mucho que ver con esto que acabo de leer de San Agustín. Veamos este corto video. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz.
Después de ver ese video, pues es obvio que aquí podríamos entonces decir, según San Agustín, que el mismo Papa Francisco es anticristo porque dice que Jesús fracasó en la cruz del Calvario, porque en cierta forma se cree también sucesor de Cristo de alguna manera, ¿no? Como vicario o lo que sea. Pero en realidad lo que quiero que veamos es cómo definitivamente todos estos escritos de Juan lo que hicieron fue favorecer y fortalecer al Imperio Romano, y que prácticamente hasta nuestra fecha pues han hecho de las suyas, han gobernado como han querido, han incluso matado a mucha gente, no muchos genocidios, como fue la Inquisición, sencillamente porque no seguían a su Dios, o porque no creían en Cristo, o porque no eran parte de la iglesia o se habían ido de la iglesia. Todo eso ocurrió y lo único que hizo fue fortalecer esa historia. Ahora, pues en todo este tiempo nos hablan de diferentes anticristos, ¿no? Que Napoleón Bonaparte, que Hitler, que George Bush, que el mismo Obama y todos los papas pues considerados anticristos. Pero la única realidad es que lo que vemos es que hay más antihumanos, es decir, personas o líderes que han hecho atrocidades en contra de la propia humanidad, y que pues que más da para nosotros a pensar en anticristos y cosas así, cuando realmente fue inventado y pareciera más diseñado para favorecer a Roma que cualquier otra cosa. Así que lo más importante debería ser la vida humana, la vida y preservar la raza humana, porque realmente lo que hay es muchos antihumanos y muchas personas siguen esperando un anticristo, que realmente ya hemos tenido mucho de eso. Así que como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para Mundo Despierto, y no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.